Hola, buenas tardes. Soy Beatriz Montañez Mayarino, estudiante de Ciencia Política de último semestre. Estoy haciendo el video que se solicita para la clase de brujos, médicos y chamanes, basándome en los documentales que se propusieron y la bibliografía correspondiente. Para este video voy a hacer un video pues conversacional respecto a mis reflexiones y comprensiones de ciertas cosas. Me gustaría empezar con el video documental de Cuestión de Vida o Muerte, especialmente pues la parte inicial, ¿no? Donde empiezo a hablar como de la partería y cómo se hizo esos procesos relacionados con la cesárea, después como toda la propuesta con la viruela, cómo fueron los métodos científicos, las investigaciones en otros siglos, en otros momentos. Eh, y hubo algo como que tal vez me pareció cuestionable del documental, debe ser también la época, el documental debe ser como del 2000 o antes, eh, y es como se refería a estas investigaciones como logros, ¿no? Lo cual sí lo son a nivel científico y también para la humanidad, pero claro, las narrativas que exponían de dónde se ponía el cuerpo eh, como medio de investigación para estos descubrimientos, donde pues en eso, en su época obviamente no creo que hubieran como protocolos de consentimiento ni nada por el estilo. Tal vez en el espacio que más me pareció como íntimamente incómodo fue pues en todo el tema de la cesárea, eh, donde claro es como, o las mujeres que también después de los partos se morían de fiebre porque los médicos no se lavan las manos, ¿no? Y todos los protocolos de saneamiento. Eh, y claro, no hay que ser, pues no puedo aplicar moralismos a ciertas épocas, ¿no? Pero sí estás en análisis de dónde se ha puesto al cuerpo, en qué lugar se pone el cuerpo. Eh, y mucho tiempo se ha puesto al cuerpo en esos lugares de investigación sin consentimiento y son cosas que bueno, aún ocurren constantemente. Pues donde pueden haber muchas problemáticas desde ahí. Y ahí siento que pues puede entrar una de las principales como aclaraciones tal vez eh, entre la diferencia entre anatomía y cuerpo, ¿no? Tal vez la anatomía es como ya lo que se estudia, ¿no? La ciencia de este medio que tenemos para muchas cosas y no solo pues el medio, sino el lugar que uno constantemente habita. Pero cuando ya se habla de anatomía no estamos hablando de cuerpo. El cuerpo tal vez ya entra en categorías mucho más sensibles, en categorías más personales, donde puede entrar ya más también esa misma distinción entre el médico y el chamán. ¿Sí? El chamán tal vez ve más el cuerpo, eh, como en el otro documental que creo que se llamaba la medicina del alma, donde el chamán tenía un conocimiento pues sobre estos espacios más de trance, ¿no? Donde hablan de que otras comunidades también pues se sometían a ciertas prácticas o a ciertos consumos de anteógenos, de enteógenos, perdón, que sometía el cuerpo a unas formas del estar. Eh, y esa conciencia de ese estar y decidir el estar ahí, así sean procesos de dolor, así sean procesos pues espirituales o de sanación, donde hay una conciencia mucho más activa del habitar el cuerpo. En cambio la anatomía está más ligada al estudio del cuerpo y de lo que me sirve para descubrir cosas, ¿no? Como seguramente en otros siglos el cuerpo de la mujer o de otras cuerpos de otras comunidades como la negra seguramente estuvieron constantemente sometidas a experimentaciones para descubrir cosas en la medicina, ¿no? Eh, y el cuerpo deja de ser cuerpo ahí y empieza a ser anatomía, ¿no? Y los descubrimientos que se tienen y los grandes logros a pesar de transgredir ciertas cosas que pueden ser complejas, que también puede pasar también en ambientes chamánicos, no voy a decir que no, sería como un poco contradictorio también, ¿no? En el mismo documental muestran como experiencias del cuerpo muy densas, ¿no? De cómo estas personas para llegar a esos lugares de trance y de espiritualidad terminan sometiéndose a
tratos que ya se vuelven también culturales, que son muy complejos. Y bueno, uno de los documentos especialmente me generó como una inquietud, que era como, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, voy a revisar, el concepto de la salud y la enfermedad, donde hace como esa dicotomía entre ambos términos, pero algo que tal vez me pareció muy conflictuante es que la lectura habita mucho el cuerpo en enfermedad. Dice que la idea de salud es gracias eh, a, a la enfermedad. Y pues sí, dice que estamos como constantemente enfermos y por eso la salud es tan importante. Ya que bueno, también eso, nos vamos a morir, entonces constantemente estamos también en ese camino hacia la muerte, entonces yo cada vez soy menos joven y cada vez las cosas son más complejas de manejar, etcétera, etcétera. No estoy de acuerdo con eso, de hecho creo todo lo contrario. Creo que hay más constancia de un cuerpo y una mente sana, o pues en mi experiencia, y espero que la mayoría, yo sé que no todas las personas, a pesar de que a nivel micro o en otros aspectos haya como constante degradación de mi cuerpo, ¿no? Pero creo que hay una diferencia entre el estar constantemente muriéndose, que creo que eso sí pues es una condición humana, al estar enfermo. Porque el estar enfermo es un estar del cuerpo, ¿no? Entonces sí creo de hecho que es lo contrario. Uno se da cuenta de que está enfermo porque hay unas constancias del cuerpo y de la mente donde uno se asume en salud, uno se asume bien. Y ya cuando llegan esas cosas que cambian esas constancias, uno cae en cuenta de ello. Ahora bien, respecto a la función del médico y del chamán, y respecto a nuestras sociedades actuales, siento que pues hay unos dilemas muy complejos, ¿no? El del médico, que está respaldado también por este vínculo más con la idea de la anatomía, por una academia, por grandes empresas que tienen mucha plata y grandes farmacéuticas que controlan pues sí esa cultura también de los fármacos, una cultura que evita el dolor a lo máximo que puede. Entonces me duele la cabeza, entonces me tomo una pastilla y necesito ser productivo, entonces si hace falta me meto fármacos y fármacos y fármacos para poder ser productivo, para poder funcionar, para no estar bien. Estamos en una sociedad enferma. ¿En qué sentido? En que las grandes ciudades, las urbes, están llenas de formas de violencias, no conflictos, sino formas de violencias. A veces somos muy violentos con el otro, que generan muchos problemas. Nos hemos dado cuenta que somos sociedades depresivas, sociedades ansiosas, y que para eso es tome fármacos, fármacos, cada vez más desconectados de la naturaleza también. Y todo muy pragmático, ¿no? Uno llega a la oficina de un doctor, que tiene, que siente, cuánto mido, cuánto pesa, bla, 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 tin, tin, tin. Si lo veo más complejo lo llevo a otro lado en 3 meses, porque ahorita no hay cupo en las CPS, no, o sea, todo un sistema poco pragmático, hostil sobre la salud, que mete mucho al médico ahí. No es culpa del médico, pero sí mete mucho al médico ahí, ¿no? Y los médicos generales no son bien pagados, 24 horas al día trabajando, cansancio, hostilidad, que también contribuyen a una sociedad enferma, a pesar de sus grandes conocimientos académicos, que eso es como el plus siempre que puede tener, más como todas las medicinas occidentales, que tienen como todas esas fases y facetas científicas, y ya no se habla de solo medicina, sino que se empieza a dividir en muchas cosas, ¿no? Que la psicología, que la psiquiatría, que la neurología, que la ginecología, bla, 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 ¿no? Entonces, esa gran capacidad de acción. Pero hay algo pues muy interesante con los chamanes, y que tal vez me parece chévere traerlo a colación como dentro de estos contextos, y es que de hecho el mismo video hablaba de que las comunidades que tenían este tipo de orientaciones filosóficas creían que todo estaba vivo. Entonces había una relación mucho más directa, por ejemplo, con la naturaleza.
y por eso siempre hubo ese conflicto. Por ejemplo, Colombia, que con la Constitución del 91 por fin se respaldó la soberanía de las comunidades indígenas, que estas son garantes de la naturaleza, y estas son garantes de la naturaleza no porque sean personas ecologistas, que eso es un término muy occidental, sino porque sus comunidades y sus culturas están directamente relacionadas con la naturaleza, también desde una perspectiva de la sanación. Yo hice un curso de pensamiento ancestral indígena con el grupo en Verachamí, pero también habían de otros espacios como la comunidad Wayuu y la NASA, donde pues las tres comunidades tenían en común eso, la importancia de reconocer al sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos, el mar, la tierra, para poder, como seres vivos que te dan conocimiento, y a través de ese conocimiento poder sanar muchas cosas, ¿no? A nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel corporal, distintos tipos de dolores también. Y la cura se basa en cosas muy distintas. No es tómate esta agüita y ya. No, hay como procesos lentos donde también se reconoce el dolor. Y yo siento que tal vez como que estas lecturas y los documentales me hicieron pensar mucho en el dolor. El dolor, porque en Occidente y porque en nuestra sociedad lo vivimos tanto. Bueno, además de que toma tiempo, porque los procesos de dolor toman tiempo, y estamos en una sociedad donde nos dicen todo el tiempo que no hay tiempo. Pero hay un libro de... ¿cómo se llama? El portugués que se ganó un Nobel. Bueno, el libro se llama La caverna. Y hay una frase en ese libro que dice: a tiempo para el tiempo y con el tiempo, por más que nos digan que vamos en contra y fuera de esto. Pues estoy parafraseando mal. Y pues eso, siento que es el lugar de cómo se percibe el dolor y cómo se puede transformar otras cosas y otros entendimientos. Se hizo pues eso, las dos formas, ¿no? Una forma como más tradicional y una forma donde se habita el cuerpo, donde hay procesos de dolor, donde se asumen ciertas cosas y ciertas relaciones con la naturaleza, entre otras dinámicas que pues yo personalmente no conozco, o bueno, tener pues las medicinas ancestrales o rituales como todo lo del trance y eso, como la medicina occidental, que pues habita otras realidades como pues las que ya presentaba anteriormente. Y no sé, siento que debería haber como un poquito de fusión entre ambas cosas, ¿no? Porque siento que pues sí, evidentemente la salud en Occidente puede tener cosas muy buenas, pero sí tiene que tener una transformación muy grande en tratos, en formas, en cómo se tratan los fármacos, no solo pues vender por vender y meterle a la gente cosas por meterle a la gente cosas así, y tenga una lista de 80 cosas que pueden ser contraproducentes para el cuerpo, para esa anatomía. Y pues al otro lado, ¿no? Pues que no podemos ignorar que ya vivimos en un mundo occidental y que ya no todo, pues por lo menos para los que estamos inversos en esto, pues no sabemos cómo habitar esas otras formas de curación y de la medicina. Quiero finalizar con una frase de Andrés Parra, el actor, que vi una entrevista hace poquito, donde habla del dolor y dice algo así como: el dolor es súper importante porque es el lugar de transformación del alma y del espíritu. El único problema es que nunca tiene anestesia y ese costo hay que asumirlo. Y no necesariamente desde la miseria y el sufrimiento, pero sí hay que asumirlo y hay que saberse doler para poder sanar. Y ya.